Hola, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal eh, que tuvieron a bien invitarme a estas charlas que se desarrollan en torno a la enseñanza de la filosofía del derecho a través del cine. Es una tarea que me ha llevado los últimos 10 años en la Facultad de Derecho, en concreto en el posgrado, en la maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obviamente, al paso de los años uno va probando algún tipo de películas que unas funcionan mejor que otras, vamos cambiando, dependiendo obviamente los temas que la malla curricular va desarrollando, y tiene que ver mucho con el concepto de filosofía del derecho que el profesor asume. Yo he encontrado que así como hay temas clásicos que pueden tocarse o tratarse a partir del cine, no sé, como por ejemplo el conflicto de normas o el vacío legal, también es cierto que el cine nos va proponiendo otros temas como puede ser el miedo y el derecho, el poder y el derecho, o temas quizá más clásicos pero vistos desde otra perspectiva como puede ser la idea de sistema. En este sentido, bueno, hay una filmografía vasta, muy interesante, que nos enseña, que nos ayuda a abordar el contenido de la filosofía del derecho, que a veces pudiera ser como muy oscuro o bastante complicado, de una forma más sencilla. Quizá uno de los clichés que muchos de los profesores de filosofía en general utilizan para hablar de estos temas filosóficos puede ser incluso la misma película de Matrix, que incluso vamos a proyectar ahora mismo a mis espaldas. Si ustedes recordarán, dicha película, bueno, pues trata el típico tema de la epistemología o de la teoría del conocimiento. Esto es que nos habla del famoso mito de la caverna platónica, en donde pues cualquier ejercicio filosófico puede encontrar cabida en esta confrontación, digamos, entre los modelos teóricos, las ideas y de alguna manera la realidad. En esta escena, que muchos de ustedes recordarán, Neo se encuentra con Morpheus, donde le revela que de alguna manera estos dos mundos, el mundo digamos que tenemos en la cabeza y el mundo de la realidad, constantemente están entrando en choque, ¿no? Es una dialéctica. Dejamos correr un poco la película. Vemos este escenario blanco que hace referencia a nuestra mente, la cual podemos ir llenando de cosas. Y Morpheus le dice que la realidad es totalmente distinta y quizá hasta atemorizante por la crudeza, ¿no?, con que existe esta realidad. Bueno, dejemos ahora un poco esto de Matrix, pero bueno, esta es la típica película que de los hermanos Wachowski, que fue un éxito en taquilla, que a la gente la involucró en este tema tan histórico, les digo, como los diálogos platónicos, donde si recordamos ese famosísimo diálogo, vemos como Platón nos describe a una persona que está encadenada en una caverna, se libera, sale, se da cuenta de que hay unas personas que proyectan unas sombras hacia el interior de la caverna a través de una hoguera y unas marionetas, y vuelve para decirles que tienen que romper esas cadenas a los que se encuentran en la caverna y salir y liberarse, ¿no? Esto es una metáfora de lo que hace el filósofo o lo que hace la filosofía en general, pero también la filosofía del derecho. Podríamos decir que esas marionetas pues son esas representaciones que algunos generan, podríamos incluso decir que las leyes serían esas propias marionetas, y que el filósofo está encargado no solamente de quedarse con esas sombras, sino de tratar de descubrir de dónde provienen, cuál es el origen de esas proyecciones.
Y bueno, la filosofía del derecho siempre ha hecho énfasis en que este trabajo heurístico de búsqueda pues tiene que no conformarse, tiene que generar curiosidad, tiene que generar inercias que siempre están poniendo en tela de juicio, están haciendo un análisis crítico sobre esas representaciones y la confrontación o el contraste es la realidad jurídica en nuestro caso, ¿no? O sea, es decir, cuántas de las leyes, normas, sentencias, elaboraciones que los operadores jurídicos realizan tienen o no sustento con la realidad. Creo que este primer tema, el de la epistemología jurídica, puede ser muy bien tratado con la película de Matrix, quizá con clichés y lugares muy obvios, lugares comunes, pero pues es un lenguaje cinematográfico sencillo y que nos permite abordar un tema que es bastante profundo y que sigue involucrando a muchos escritores, a muchos teóricos y generando mucha tinta, ríos de tinta, como se dice. Entonces, como vemos, bueno, la enseñanza de la filosofía del derecho tiene muchas variantes, pero lo que podemos ver es que a través del cine podemos generar unas preguntas que puedan a su vez llevar a un debate y a un ejercicio dialéctico típico de la filosofía, ¿no? Esta esgrima intelectual es muy adecuada en un salón de clases, o sea, después de proyectar la película, generar estas preguntas, hacer este debate, ¿no? Usted considera que el ordenamiento jurídico respeta o representa del mejor modo la realidad, y ya, o sea, con eso podemos tener un debate de bastante calado en un salón de clases. Así puede uno ir armando el propio programa, que además se vuelve muy constructivista. ¿Por qué? Porque quizá a partir de este debate surjan algunas dudas o cuestiones que los propios estudiantes tengan preocupación, y entonces el temario te va sirviendo como guía, pero el cine te va sirviendo como un detonador de esta curiosidad, y puedes entonces empezar a trabajar otras películas que se corresponden con el tema y que inicialmente has propuesto, ¿no? En ese sentido, yo ya les estoy manejando algunas películas, les estoy, digamos, mostrando cómo podría ser una técnica, la técnica del cine debate, y a través del uso, lo más recomendable es ver la película, pero si no, puede usarse lo que se denomina ficha audiovisual, es decir, utilizar escenas o fotogramas para rememorar o recordar alguna cuestión de alguna película que uno quiere rescatar. Siempre lo ideal, el cine es un arte y hay que ver la obra completa para poderla apreciar. Y esta apreciación conlleva pues un ejercicio estético, un ejercicio hermenéutico, y esto ya es filosofía, es decir, hay un acercamiento hacia el objeto de arte, el cine, y hacia su mensaje, y de esta manera nosotros vamos descifrando, vamos interpretando lo que ahí se hace. De alguna manera uno está filosofando al ver una película, y cuando se está haciendo estas cuestiones, pues lo más sano es escribirlas y el profesor hacer una ficha de trabajo para al final poder hacer con estas preguntas un debate más conducido. En ese sentido, bueno, les digo, yo les propongo películas que a mí me han funcionado, que a mí me han resultado y que hacen más atractivo pues el ejercicio de la filosofía del derecho. Obviamente esto se puede acompañar de textos, ¿no? Así como Matrix lo podríamos acompañar perfectamente de los diálogos platónicos y quizá de algún texto de fenomenología o incluso con algún texto kantiano. También podríamos empezar a explorar otros temas que parecerían muy complejos, como la propia idea de sistema, incluso con autores clásicos como puede ser Hart o el propio Kelsen, porque la Matrix finalmente es la idea de una especie de software, literalmente un software, que va generando respuestas y va generando también incluso fallas a propósito para descubrir, digamos, aquellos que pudieran ser los que de alguna manera atentan contra el sistema,
Y con esto también se puede jugar mucho, o sea, no solo es la película uno, es la trilogía, son los cómics, son las entrevistas entre una película y otra. ¿Por qué? Porque pues descubrimos, por ejemplo, que también quizá Sion es una construcción de las propias máquinas. Entonces eso podríamos decir que incluso la idea de revolución está generada por el propio sistema. Y ahí podríamos hacernos muchas preguntas, incluso al estilo de Luhmann y de todos estos sistémicos, genera estos subsistemas y cómo hay un control. Y ya de ahí estamos saltando otros temas, control y derecho, ¿no? Poder y derecho. Foucault serviría muy bien para estos temas. Walter Benjamin serviría muy bien para estos temas. Entonces se va incentivando la lectura a través de la apreciación cinematográfica. Bueno, como no vamos a tener mucho tiempo, voy a recomendar las películas que a mí me han funcionado. Yo creo que una película que funciona muy bien es El Proceso, porque está basada en una obra de literatura que es Franz Kafka, pero Kafka hace una crítica, a mi parecer, a la teoría del derecho y desde una postura filosófica. Y después Orson Welles la lleva al cine y vuelve a ser una obra maestra. El Proceso creo que es redondo por donde se le vea, porque nos hace muchas preguntas sobre la seguridad jurídica, sobre la certeza del derecho, sobre la capacidad, digamos, de ajustar el derecho a una metodología propiamente la del proceso. Creo que esta es una película que funciona bien. Luego, yo uso mucho Fahrenheit. Fahrenheit es, como digo yo, la madre de todas las películas posapocalípticas. En Fahrenheit vamos a encontrar de Truffaut, además un gran director francés, y además no es el típico cine hollywoodense. Truffaut nos construye en un lenguaje televisivo, vamos a decir así, esta adaptación de la novela, en la cual, como sabemos, bueno, se trata de una sociedad que lo controla todo, la sociedad del gran hermano, porque claro, podría uno hablar de la novela y la adaptación de 1984, pero a mí me funciona mejor Fahrenheit porque tiene unos clichés muy acabados, ¿no? Por ejemplo, el juicio mediático, la prensa interviene, el gobierno construye una historia paralela, incrimina a personas, las tiene controladas, las amedrenta, habla de una serie de tópicos que tienen que ver con el derecho penal del enemigo, la razón de Estado, incluso el Estado de Derecho. Y creo que viendo a Truffaut, que insisto, a mucha gente le gusta y da para muchos temas, bueno, pues uno se puede ahorrar ver Juegos del Hambre, Maze Runner, Divergente, toda esta trilogía, porque pues, es la misma premisa, ¿no? Un estado controlador que tiene alienada a su gente a través de proyecciones, de amenazas, ¿no? Y que en concreto, en el caso de Fahrenheit, trata sobre el no leer. Y entonces la escena en la que queman los libros de la biblioteca y el jefe de los bomberos describe estos libros es maravillosa, ¿no? Entonces habla sobre, es un elogio a la ignorancia, ¿no? Curiosamente, bueno, por ahí también yo ubicaría El Señor de las Moscas, cuya novela hay que leerla y después hay que tratar de ver las dos versiones, porque hay dos versiones cinematográficas. Pues te habla más bien de problemas relativos a la sociología, a cómo el derecho funciona en un contexto, en un orden social, con clichés como por ejemplo el autoritarismo, el legalismo, el saltarse estas cuestiones, incluso la idea de juego. Creo que es una película que funciona bien. Y la última, y con esta voy cerrando, que quizás sea totalmente desconcertante, pero que a mi parecer quizás es la mejor de todas las que he mencionado, es El Resplandor de Stanley Kubrick. Porque uno no esperaría que una película de suspenso, de terror,
pudiera ayudarte a hacer filosofía, pero a mí me ha funcionado maravillosamente bien para los temas que actualmente la filosofía del derecho comienza a abordar, quizá tímidamente porque todavía hay una filosofía del derecho muy anquilosada, muy ligada a la interpretación de la norma y no con estos temas que tienen que ver con el psicoanálisis, con las emociones, con una razón práctica distinta, con la argumentación misma. Y El Resplandor en realidad trata de muchas más cosas que de la historia de una familia y de un padre que quiere asesinar a esta familia. Habla sobre el sistema patriarcal, habla sobre genocidios, en un lenguaje multihermenéutico, porque recordemos que Kubrick tuvo esta presunción, o sea, es decir, hacía varias películas en una, entonces los supuestos errores son hechos a propósito para que uno piense en más cosas, entonces eso habla de matanzas, de crímenes de Estado, y finalmente el padre representa muchas cosas y está planteada en términos psicoanalíticos esa película, entonces al final de cuentas como colofón de un curso ayuda mucho El Resplandor. ¿Por qué? Porque la solución que nos propone Kubrick es, para salir del laberinto, de la complejidad de la posmodernidad, es volver sobre nuestros pasos. Es como el niño se salva de ser asesinado por su padre, volviendo sobre sus pasos, sobre sus propias marcas, sobre sus huellas. Habla de la construcción de una memoria que nos ayudaría a estar más fortalecidos y finalmente, obviamente, a afrontar pues esta lucha contra el padre que, insisto, representaría al Estado. Esto pues da pie para analizar un sinfín de teorías, no sé, Roberto Espósito, Giorgio Agamben y Hannah Arendt, ¿no? Y que son, me parece, los autores que hoy están haciendo que ese lenguaje cerrado de la filosofía del derecho, que solo leía a juristas, se abra hacia otros filósofos muy importantes de nuestra cultura actual. Bueno, yo con esto me detendría y si les parece, pues daríamos paso a algunas preguntas por parte pues del auditorio, ¿no? Y aquí las vamos viendo para ver qué es lo que nos preguntan. Pues muy bien, tenemos a Yajaira Maza Gaspar, que es estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a quien agradecemos mucho la pregunta. Gracias, Yajaira. Dice, ¿por qué elegir derecho aún en estos tiempos? Entiéndase en estos tiempos a la coyuntura sobre la imagen que la sociedad tiene del derecho. Es una muy buena pregunta porque efectivamente hay una imagen negativa, el abogado y el derecho como un producto del poder, en estos términos realistas, como un mecanismo que subyuga. ¿Por qué escoger derecho, no? Bueno, porque solo desde dentro romperemos esto. Como decía Wim Wenders, solo cambiando, un director de cine, cambiando las imágenes del mundo, quizá tengamos un mundo mejor. Entonces, toca al abogado cambiar la propia imagen sobre sí, sobre el derecho. Creo que el cine puede ayudar mucho porque pues a eso hablaría de un abogado un poquito más libre, más humano, ¿no? Con una capacidad estética y cultural distinta a la del clásico abogado que solo sabe leer leyes. Entonces yo creo que hoy más que nunca habría que no dejar de estudiar derecho, sino estudiarlo desde otra perspectiva. Bueno, Solange Estrella Revilla, estudiante de sexto año en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, nos dice lo siguiente. ¿Cómo considera que ha evolucionado la enseñanza del derecho en el Perú? Bueno, a mí me parece que esta conferencia en concreto muestra que el Perú está preocupado. Yo hace algunos años vengo colaborando con algunas instituciones de enseñanza y educativas en Perú y me doy cuenta que esta preocupación por romper esos esquemas tan formalistas, tan legalistas, pues es un lugar común al que todos se van sumando y con orgullo hay que decirlo, Perú pues ha sido el que ha innovado en cine y derecho, es donde radica la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, donde tenemos una colección que no le pida nada a nadie, a ninguna otra colección, incluso yo me atrevería a decir mucho mejor
que la colección española de Tirán Loblanche. Perú está haciendo bien las cosas y creo que ese es el camino, pero no hay que obedecer a modas ni como hay que quedarse solo con las tradiciones. Hay que lograr tener un espíritu prudencial para identificar cuándo es necesario innovar y cuándo es necesario conservar ciertas tradiciones, que eso nos hace valorar más nuestra identidad y generar una cultura, ¿no? Yo creo que se va por buen camino, hay un despertar colectivo y creo que eso es muy positivo. Samantha Bravo Vegas, estudiante de quinto año en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, nos pregunta: ¿qué tanto nos sirve la enseñanza de la mera ley en el derecho y por qué se nos refuerza el deber ser de la misma? Bueno, yo les diría que este es un asunto generacional. La ley da tranquilidad, la ley da comodidad, la ley estandariza, zombifica de alguna manera, y entonces el romper estos esquemas, estas inercias, el salir del estado de confort, pues cuesta trabajo. Entonces por eso es que pues muchos colegas, muchos estudiantes prefieren el camino sencillo. Me siento ahorita como Morpheus ofreciéndoles la píldora roja y la píldora azul, y la azul no tiene que ver nada con alguna función viril en especial, no, sino con ver la realidad o quedarse con la ley. Yo creo que hay que tomar la píldora roja para ver la realidad, ¿no? Para ver que las leyes no alcanzan, para ver que están hechas por hombres y que finalmente, y por hombres lo digo literalmente, hombres varones, ¿no? Es patriarcal, es occidentalizante, está colonizada, un sinfín de cosas, ¿no? Hay que romper esos esquemas y hay que empezar a interpretar prácticas, a interpretarnos a nosotros mismos, a interpretar incluso anhelos, dicen Peter Haberle, un gran constitucionalista, ¿no? El derecho debería consistir también en descifrar qué es lo que deseamos, nuestros deseos, ¿no? Muy lacaniano, ¿no? Germán Herrera Delgado, estudiante del tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, nos dice: ¿qué mensaje o enseñanza le ha dado el derecho a usted? Bueno, un mensaje o una enseñanza que el derecho en sí me haya dado, pues yo diría que muchísimos, pero me referiría yo a un derecho social, un derecho nacido de la gente que se organiza, ¿no? Incluso de las comunidades indígenas. Ese es el derecho que a mí me ha enseñado mucho, me ha enseñado a armonizar, a componer, incluso a tranquilizar el alma, como dicen los huicholes en México, ¿no? O sea, es decir, cuando uno sabe que tiene los medios para conseguir lo que le es debido, pues obviamente uno está más tranquilo, ¿no? Y entonces el derecho, pues digamos que me ha enseñado a ser pacífico. Curiosamente, a diferencia de lo que uno pensaría, ¿no? A ser conflictivo, a buscar el pleito, depende mucho de lo que uno considere que es el derecho. Por último, bueno, se acabaron las preguntas. Yo ahora les invitaría a todos ustedes a que colaboraran con la revista de Derecho Sociedad Jurídica, editada y publicada por estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, para que pues manden sus artículos, para que manden a lo mejor análisis de películas, reseñas de películas, de revistas, de libros, lo que ustedes consideren. La revista es una iniciativa estudiantil, eso hay que aplaudirlo. Insisto, repito el nombre: Revista de Derecho Sociedad Jurídica. Los invitamos a que publiquen ahí. Y bueno, pues yo dejaría ahora los micrófonos para que los profesores Eddie Chávez Huanca y el profesor José Luis Francia pudieran tener su participación en este seminario o simposio. Yo estoy muy agradecido y les mando toda mi buena vibra desde México. Muchas gracias y buenas noches.